Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del Grupo Cadena Media. Hoy vamos a dar las claves del envejecimiento saludable. Vamos a ver qué son los países azules, donde las personas allí viven muchos años con mucha calidad de vida, y vamos a ver las características que tienen en común. Para todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Verónica Martínez Pagán, gracias Verónica por venir. Gracias. Tú eres médico especialista en medicina interna y máster en geriatría y gerontología. ¿Correcto? Juan Antonio Divisón, médico especialista. Muchas gracias por venir, Juan Antonio. Gracias a ti por invitarme. Y además vienes de lejos, o sea que es un esfuerzo de Albacete. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y también profesor de medicina aquí en la UCAM. Enrique Santos, Enrique, gracias. Tú eres médico y profesor de geriatría aquí en la UCAM. Y Juan Dionisio Avilés, gracias. Hola, Juan Dionisio. Gracias. Tú eres médico especialista en geriatría en el Hospital Virgen de la Risaca y también profesor de medicina en la UCAM. Sí. Hoy estamos rodeados aquí de profesores, tendremos que aprender bastante. Bueno, quiero presentaros un nuevo libro que hemos sacado un grupo de especialistas que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, en el cual damos las claves precisamente para poder vivir más años y con más calidad de vida. En este libro encontraréis lo suficiente sobre alimentación, ejercicio, el cuidado de la piel, cómo evitar el estrés crónico, cómo evitar las adicciones y también todas las claves para, con el ejercicio, para llegar a ser una persona con muchos años y con mucha calidad de vida. Y una vez dicho esto, vamos a sacar las cámaras a la calle a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el envejecimiento saludable. ¿Cuáles son las claves para tener un envejecimiento activo? ¿A partir de qué momento empieza el envejecimiento activo? Querría saber qué tendríamos que priorizar en el día a día para tener un envejecimiento activo y sano, porque llegáramos a llegar, con un poco de suerte. Bueno, estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Verónica, cuéntanos qué características tienen de común las personas más longevas del mundo. Bueno, salvando el problema de que la mayoría de las bases de datos pues no tienen mucha fiabilidad, porque la gente pues es posible que pueda falsear los datos en cuanto a la longevidad. Sí que parece que hay consenso en que la persona más longeva aquí registrada hasta el momento es la francesa Jane Calment, que vivió hasta el 97, 122 años, y hasta ahora mantiene el récord. Sí. Y luego, si nos fijamos en estos listados, pues es claramente hay un claro predominio de las mujeres. Es decir, aproximadamente de los 100 primeros, las 100 primeras personas más longevas del mundo, pues 6 son hombres, el resto son mujeres, sí. Está bien, está bien. Sí, exacto. Y luego, pues en cuanto a zonas geográficas, que también seguramente saldrá el tema, pues Japón parece ser el país, o de los países claramente pues más longevos. Y luego, si hablamos del estilo de vida de las personas pues más longevas, parece que la restricción calórica, o sea, una dieta restrictiva en calorías, ha sido o es determinante para una longevidad. O sea, que comer en exceso es bastante perjudicial. Pues sí. Vamos a ver, Juan Antonio, ¿qué son las zonas azules? Bueno, precisamente lo que estábamos comentando ahora, las zonas azules son una serie de investigadores donde había antropólogos, estadísticos, epidemiólogos, médicos, nutricionistas, pues estudiaron vieron en una serie de zonas que era donde vivía la gente más longeva del mundo, donde se concentraba el mayor número de longevos y de centenarios del mundo. Estas eran pues la isla de Icaria en Grecia, Okinawa en Japón, que lo ha comentado ahora Verónica, otra isla, Loma Linda en California, Cerdeña,
en Italia y la península de Nicoya en Costa Rica. Precisamente en Okinawa es donde está la mayor proporción de centenarios, mujeres centenarias del mundo. Sin embargo, varones centenarios están en Cerdeña. En fin, y parece que lo común que tenían eran unos estilos de vida compartidos, ¿no? Estilos de vida saludables y estilos de vida compartidos que imagino que luego pues irá saliendo. Iremos hablando de eso, claro, es lo fundamental, a ver si por qué modificamos eso un poco los se ha hábitos estudiado. de vida de la población en general. Enrique, háblanos del Valle Sagrado y los pueblos longevos. Bueno, en realidad no es valle, hay valles. Valles. En realidad esto es unas poblaciones que han permanecido durante muchísimo tiempo muy aisladas y se han mantenido y tienen una longevidad importante, incluso de entre 2 y 5% de la población supera los 100 años. Entonces, dentro de estas poblaciones, pues la más estudiada, la más estructurada hasta ahora, que la estudió una antropóloga, Sula Bennett, que dominaba el abjasio, aunque era norteamericana, pues esta mujer en el pueblo abjasio vio esto y la característica era eso, que llegaban a más de 100 años y además exentos de una característica importante que empeora el envejecimiento, que son las enfermedades normalmente que nosotros decimos como la hipertensión, la diabetes, etcétera, ¿no? No la conocían allí. Y otro pueblo son los unzas, que viven en una zona del Pakistán muy lejana, muy determinada. Y otro valle es el valle de Vilcabamba, el valle sagrado de los incas. Y esta población pues también ahora se está teniendo problemas porque se ha civilizado, por decirlo así, pero también es una población y tienen características importantes que luego iremos hablando, entre ellos y de condiciones comunes. Un 5% de la población que llegue por encima de los 100 años es una cantidad muy considerable, muy elevada. Ahora veremos qué hacen ellos, a ver si podemos imitarlo. Juan Dionisio, ¿qué diferencia hay entre el envejecimiento activo y el envejecimiento saludable? Pues ese es un tema que desde hace muchos años los que nos dedicamos a esto, pues los programas de Cartagena, desde hace más de 20 o 30 años, nos habíamos dado cuenta de que se utilizaba de forma indistinta por parte de nosotros mismos en un momento determinado la palabra envejecimiento activo. De hecho, el título del programa es envejecimiento activo y sin embargo en la presentación has dicho envejecimiento saludable. Era para darte era un poco, campo para que puedas... Entonces, como yo me preparo los deberes, resulta que la Organización Mundial de la Salud, que sabéis que estamos en la década del envejecimiento saludable, porque la OMS ha adquirido el concepto de envejecimiento saludable. Pero hasta el 2015, en la última asamblea de la Organización Mundial de la Salud, se hablaba de envejecimiento activo. Bueno, nosotros ya lo habíamos hecho un truco, y es conseguir un envejecimiento saludable con éxito a través del envejecimiento activo. Vale. Y efectivamente, repasando el tema, pues resulta que la OMS habla de proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable. Claro. Y ya he metido la palabra. Yo creo que a efectos prácticos podemos utilizarlo de forma distinta, pero hoy por hoy, década del envejecimiento saludable, y yo creo que hacia el envejecimiento saludable o con éxito se llega por el envejecimiento activo, no solamente físico, hablaremos de otras cosas. Que además de las otras cosas, realmente hay que dejarle, creo, el mensaje a la gente de que sin actividad física, en las distintas modalidades que utilicemos, es muy difícil tener un envejecimiento saludable. ¿Podría ser ese? Sí, por ahí va a hablar el tema. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferri, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, han elegido unas palabras para explicarnos su origen. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de la vejez, de la edad y de la salud. Estupendo. Empezamos por envejecer. Es un verbo que significa literalmente entrar en la vejez. Vetulus en latín es un diminutivo de vetus que significa viejo. Hay otro término para referirse a viejo, pero viene del griego, que es geron, gerontos, de donde tenemos geriatra y geriátrico. Y atros es médico, luego geriatra sería el médico de los ancianos. Tenemos senex como
como antiguo en latín. Por ejemplo, esta palabra la encontramos en el Senado. El Senado emitía los Senado consultos y tenía la autoritas. Claro, de senex también tenemos senil y tenemos senectud. Y un comparativo de superioridad de ese senex sería senior, que es más anciano. Por eso a algunas personas no nos gusta que nos llamen señores, porque viene de esa expresión, el que es un poco más mayor. La edad viene del latín aetas aetatis. En esta palabra está presente aeum, que es en latín tiempo. También lo encontramos en otras como eterno o longevo. Y finalmente la palabra salud, que viene de salus salutis, que significa salud. Y lo curioso es que se utilizaba para saludar. De hecho, la palabra nuestra saludar viene de ahí, porque se le deseaba lo mejor a la gente con ese saludo. Te deseo salud, que es lo que les deseamos a ustedes, salud. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Verónica, ¿de qué depende la longevidad de una persona? Y sobre todo, quiero que me expliques qué papel desempeña la herencia. Pues a ver, habría que distinguir entre edad cronológica y edad biológica. La edad cronológica sería el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el fallecimiento de una persona, y la edad biológica sería la edad real que las células tienen en esa persona. Es decir, por decirlo de alguna manera, la fase de desgaste o de conservación, el estado de desgaste o de conservación que pueden tener. En muchos casos se puede llegar a un desfase entre edad cronológica y biológica de más de 5 años. O sea que es importante esto. Y bueno, se ha visto que la genética tiene un peso aproximado de un 25%, no es nada desdeñable, en el tema de la longevidad. Y es relativamente nuevo. Se empezó a finales de los 80, principios de los 90, ya un poquito a descubrir los mecanismos moleculares y sobre todo genéticos de la longevidad, y tenemos en España el primer estudio que se ha llevado a cabo con éxito, que ha conseguido tener alargar la vida de los ratones en este caso, que es el grupo de María Blasco, que trabaja en el Centro de Investigaciones Oncológicas, en el Centro Nacional. Y nada, y esto, o sea, que el peso de la herencia es en torno al 25%, exacto, más o menos, ¿no? Correcto. Yo, que a mi hijo siempre me dicen, es que tiene unos ejemplos muy de andar por la casa y tal, pero yo le digo a la gente que hay gente que nace con un cuerpo 600 y gente que nace con un cuerpo Mercedes. Ahora, no hay que minusvalorar un 600. Un 600, la gente hablamos del 600 y los jóvenes no saben lo que es el cochecito de toda nuestra infancia y adolescencia. Un 600 bien cuidado te puede durar muchos años y muy bien. O sea que, pero bueno, nos quedamos con lo que tú has dicho, 25% de carga de la herencia, ¿no? Juan Antonio, cuéntanos las razones de la mayor longevidad en estas zonas azules. Pues bien, estos investigadores que os he comentado antes, antropólogos, médicos, nutricionistas, se pusieron a investigar el porqué precisamente de esta zona. Ellos vieron 8 determinantes, ¿no? En primer lugar, fundamental, la dieta. Tiene una dieta muy parecida en todas estas regiones, basada fundamentalmente en vegetales de temporada, verduras, hortalizas, legumbres. Las proteínas que consumían eran proteínas fundamentalmente vegetales, no animales. Comían poquita carne y poquito pescado, pero yo diría que es fundamental, yo me quedaría con eso, en principio, de la dieta, porque como tenemos mucho tiempo para ir hablando, vegetales de temporada, verduras, hortalizas, legumbres, poquita carne y poquito pescado. Y una cosa importante de la dieta era no solo lo que comían, sino cómo lo comían. Porque el abuelito que iba al huerto a coger sus hortalizas, comían en familia, hablaban en familia, en los comedores no había televisiones, la gente hablaba, hacía tertulias durante las comidas, comían despacio. Eso es una cosa. Otro aspecto que se dieron cuenta importante es no saciarse. Antes hemos hablado un poco de la restricción calórica. Había un principio ya que lo decía Confucio hace muchos años, que había que parar de comer cuando estuviéramos al 80%
de nuestra saturación. Tú sabes, tú que eres endocrino y sabes más que yo de esto, pues sabes que el estómago manda señales al cerebro de la saciedad, pero esas señales tardan 30 o 60 minutos en llegar al cerebro. Y entonces ese es el tiempo en que nosotros vamos a comer más de la cuenta. Entonces pararse a comer, pararse al 80% de no saciarnos, vamos, en palabras sí, generales. porque además uno comprueba que cuando no se sacia, a los 3 o 4, incluso hay gente que es muy comiente y se puede levantar de la mesa incluso con un punto de hambre, pero se le quita a los 3 minutos o a los 5 minutos, vamos. A poquito tiempo. Entonces, lo que tú has dicho, el cerebro, o sea, para que el estómago le mande señales al cerebro, mínimo 30 minutos para empezar. Entonces, todo lo que come antes de los 30 minutos, entonces hay que comer muy despacio. En este campo, mi experiencia personal y la de mucha gente, es comer algo antes de la comida. Yo lo que hago es introducir la fruta antes de la comida. Y eso te quita la sensación esa de no saciedad, porque si empiezas a comer embutido hasta las 3 horas que empiezas a digerir. Yo particularmente, o sea, cuando la gente me dice que se toma la fruta antes de la comida, con esa idea, no me parece mal, me parece bien. Pero yo creo que lo ideal sería empezar con un buen plato de verduras y hortalizas crudas de ensalada. Pero yo a los pacientes que veo les digo, ¿qué entendemos por ensalada? Cuidado, porque hay que dejarles muy claro. Entendemos por ensalada la combinación de verduras y hortalizas. No vale echarle salmón, no vale echarle huevo, yogur, etc. Entendemos por ensalada la combinación de verduras y hortalizas. Y la puedes alinear con un poquito de sal, ¿verdad? Y aceite de oliva virgen extra. Y luego otra cosa es que para disminuir la sal, utiliza cebolla, utiliza tal que le da sal. Pero vamos, lo que tú dices, Enrique, a mí me parece bien. Pero si tú empiezas con un buen plato de ensalada, de verduras y hortalizas con aceite de oliva, es lo mismo. Y quitas la saciedad. Te quitas la saciedad. Enrique, ¿y qué? No, bueno, si quieres que terminemos, es que a mí me parece importante. Con los principios de los determinantes comunes, esos estilos comunes, porque voy a ir un poquito más rápido, está el alcohol, beber alcohol con moderación, fundamentalmente vino, pero alcohol con moderación, ejercicio físico, cuarto principio, ejercicio físico moderado además, el ir a pasear, el ir andando al trabajo, en fin, el que hacemos, no hay que machacarse ir al gimnasio y tal, y de hecho ese ejercicio físico de mucha intensidad no ha demostrado que se relacione con la mayor longevidad. Entonces, ejercicio físico moderado a diario, pero luego ellos tienen principios fundamentales, estas personas que viven muchos años, nada de estrés. El estrés crónico, sabes que el cortisol se relaciona con la inflamación crónica, entonces nada de estrés. Y luego tener un propósito de vida para ellos, que fíjate, que a mí es que estas cosas me parecían súper interesantes, tener algo por el que vivir. Dice que uno se hace mayor cuando piensa que ha quemado las etapas de su vida, o cuando yo me acuerdo que una vez hablaba contigo, es decir, cuando los recuerdos son mayores que los proyectos, uno empieza a tener un peor envejecimiento. Y luego un apoyo social. Un apoyo social importante, que eso igual iremos hablando. En esta persona aquí, por ejemplo, los japoneses, la comunidad esta japonesa, donde están las mujeres más longevas, tienen los que llaman los mohai, son un grupito de 4 o 6 mujeres que se juntan todas las tardes, hablan de sus cosas, de cuando les van bien las cosas, cuando más se ayudan, comparten cosas. Entonces, tener un propósito de vida, apoyo social adecuado, evitar el estrés, aparte de dieta y ejercicio. Yo creo que esas son cosas muy importante, que vivimos en una sociedad muy estresada, muy individualizada, muy, bueno, pues ahora iremos hablando. Pero sí, yo cuando desayuno tengo un mantel de esos que pone saborea la vida sin prisa. Sí, no, es que eso ya lo lees por la mañana y ya te condiciona un poco para no ir tan acelerado. En los pueblos longevos la gente come con mucha delicadeza, beben agua a sorbitos pequeños. Y coincide. O sea, todo lo contrario de lo que hacemos en el mundo occidental actualmente. Y Enrique, ¿qué papel? Porque hemos visto que la dieta y el resto de los hábitos, pero la dieta es muy importante, la alimentación. ¿Y qué papel juega el ejercicio físico para vivir más y mejor? Bueno, pues si partimos de la base que el ejercicio físico mejora el colesterol, mejora la hipertensión, mejora la osteoporosis, mejora las articulaciones, mejora las capacidades intelectuales,
Ya. ¿Qué vamos a dejar para envejecer? Lo que sí está claro es que estamos hablando mucho de ejercicio físico ahora en mayores y en todo. Pero esto no lo decía ya Hipócrates. Hipócrates decía que los órganos y tejidos, si dejan de utilizarse, envejecen. Sí. Y aparte tiene otra frase mucho más bonita, y es que dice que si hacemos ejercicio físico suave o pequeño, pues no va a tener repercusión. El ejercicio, como ha dicho muy bien Juan Antonio, tiene que ser moderado. Tiene que ser moderado y tiene que ser que trabaje todos los músculos, todas las articulaciones, todo el cuerpo. Y también menciona ya en esa frase continua que el ejercicio extremado, el ejercicio ya de un nivel de deportista, ¿no? Pues es nocivo, porque lo que hace es envejecernos. Ahora pasaremos después un vídeo sobre el ejercicio de alta intensidad, que está muy de moda. La persona con la que yo grabo los vídeos lo defiende mucho, pero yo siempre insisto en que, y él me lo dice, esto es para el que no tiene tiempo. Digo, bueno, es que yo prefiero más moderado y más tiempo, que es de lo que se trata, ¿no? Juan Dionisio, ¿qué es eso de las capacidades intrínsecas? La verdad que vaya pregunta. A ver, ¿cómo responde? Hombre, a raíz del documento este y del programa de la década de la Organización Mundial de la Salud, surge un programa que es el programa ICOPE, que pone en valor las capacidades, una atención integral al adulto mayor, a los mayores. En ese programa ICOPE, que es nos gusta mucho porque es algo que ya hacíamos desde hace muchos años, pero concretado y con el sello de la Organización Mundial de la Salud. Es verdad, con pensar en global y actuar en local, es decir, siempre con el pensamiento global. En Europa, en España, estamos muy avanzados en este tema, pero el pensar o el plasmar toda la filosofía que tiene la geriatría en los últimos 30 años, en el que el concepto de fragilidad que conocemos es un concepto central de la especialidad. Dentro de ese concepto aparece lo que se llama capacidades intrínsecas. Y esas capacidades intrínsecas son las que, unidas al entorno, a la parte social, socioambiental, porque ahora tenemos que hablar de socioambiental, es lo que nos da la capacidad funcional. Entonces, esas capacidades intrínsecas, la OMS las resume en 6, que es lo que estamos hablando, ni más ni menos. Incluye 2 sensoriales, que son muy importantes, la vista y el oído, que hasta ahora habíamos pasado de puntillas sobre este tema. Capacidades cognitivas y emocionales. No hablamos de demencia ni de depresión, no hablamos de enfermedades. Estamos hablando de anticipándose a las enfermedades. Y hablamos de 2 cosas importantes. Nutrición, vitalidad, en el que se está centrado todo en el músculo. La salud ósea no la tiene en cuenta porque está en otro nivel, pero la salud ósea es importantísima. Músculo y, por supuesto, movilidad. Y dentro de la movilidad, pues, lógicamente, toda una estrategia basada en la atención centrada en la persona, en cada uno, y con una estrategia de intervención. Es un poco lo que hace el programa ICOPE, y saca de dilucir las capacidades intrínsecas como esas capacidades que se pueden mejorar con vistas a sacar a las personas del riesgo de fragilidad y de entrar en situación de dependencia. Es una estrategia de anticipación y de darle la vuelta a una situación que es reversible. Y por eso pues es un tema está muy bien empezar desde antes de que uno tenga el problema. Claro, es una forma de lo que siempre los médicos hemos dicho, la medicina preventiva. Sí, pero es una forma de concretar esa medicina preventiva en un concepto que nos gusta mucho en geriatría, que se llama la anticipación, ir por delante de situaciones que precipitan una situación de dependencia, de pérdida de autonomía y de dependencia. Muy bien. Vamos a ver, Verónica, hemos dicho que los factores sociales son muy importantes para este envejecimiento saludable. ¿Qué factores sociales? ¿Cómo los definirías tú? Pues a ver, lo que se ha visto, que parece que está bastante claro, es que las personas con un mayor nivel educativo viven más, en general. O sea, el nivel educativo a lo mejor
en las zonas estas que son muy cerradas y eso es un poco ambiguo, ¿no? Es que es muy similar entre todos, ¿no? Exacto. Pero en zonas desarrolladas el nivel educativo es un factor de buen pronóstico para, bueno, tienes más posibilidades y tienes esto que preguntamos siempre en el colegio que nos quejamos, ¿y para qué sirve estudiarme esto? Pues puedes pensar, mira, a lo mejor me sirve para vivir más, ¿no? Y luego, pues, lo que, por ejemplo, en la isla de Okinawa, algo tan importante como, que yo creo que se decía Moais, pero eso, Moais. Es el apoyo comunitario. Sí, exacto. El apoyo social. Exacto, el apoyo social. Se dice que la espiritualidad también, pero no desde el punto de vista de la espiritualidad intrínseca, de la religiosidad, por ejemplo, no, sino de que la espiritualidad se comparte, o sea, se hacen grupos sociales, se comparte rituales. Por ejemplo, pues lo que estamos hablando de comer poco, o sea, al final es el estilo de vida. Uno de los 8 principios, antes es que se me ha pasado y me alegra que tú lo hayas comentado, y como estamos en una universidad católica, está bien que lo digamos, pues uno de los 8 principios es creer en algo, tener una creencia. Entonces se ha demostrado, hay estudios que han demostrado que ir a algún rito religioso una vez a la semana, el que sea, aquí estamos en una universidad católica, en otro sitio puede ser otro, eso aumentaba la longevidad, pero lo de la creencia. Si no recuerdo mal o no lo he interpretado mal, de lo que he leído sobre eso, me llamó la atención que era por el hecho de ir a una comunidad a compartir algo. Sí, sí. O sea, eso en Loma Linda, que es una comunidad de adventistas, que es una de las zonas de más longevos del mundo, celebran el sábado, se reúnen en un rito, comen juntos y van a pasear juntos. Y esa es una de las zonas más longevas. Has dicho antes, Juan Antonio, una cosa que la tenemos que puntualizar porque no es lo mismo. Estábamos hablando del papel de la alimentación y lo has dejado clarísimo, sobre todo, y en lo que recomendamos, 80% prácticamente de vegetales, etc. El tema del vino, ¿vale? Sí. El tema del vino, no, es que el tema del vino, claro, si la gente en estas zonas se toma un poquito de vino está bien, pero es que aquí, cuando dices que el vino es bueno, la gente que se bebía 2 copas se bebe 4 y el que no bebía se toma 2. Entonces hay que puntual o no, y además hay una publicidad ahora del vino, tú ves cualquier película y salen con unas copas así de grandes y se llenan sin venir a cuento media copa y empiezan a beber vino, o sea, esto es... Entonces yo que me gustaría... Yo creo que es un tema básico y sobre todo para los que nos están oyendo dejárselo muy claro. Las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de mortalidad hoy en los países desarrollados y la gente que es alcohólica no hace ninguna enfermedad cardiovascular, tienen las arterias limpias como patenas, pero se mueren de cirrosis. Entonces tenemos que dejárselo claro a la gente, que hay que beber con moderación, un par de copas de vino al día, menos de medio litro al día, probablemente sería una dosis adecuada, evitar las bebidas de graduación alta, pero vino en las comidas, fundamental, y vino con moderación, mucho énfasis en eso, en la moderación del consumo de alcohol. Incluso lo digo porque no hablo ya de estos países o de estas zonas azules que tienen digamos, una serie de características que no solo la alimentación, tú lo has comentado, el tipo de vida, la relación social, etc. Es el conjunto lo que hace que sean países, zonas muy longevas. Pero claro, si aquí cogemos lo malo y dejamos lo bueno, y la gente, porque por ejemplo antes se recomendaban las 2 copas de vino y tal, pero ahora incluso los últimos estudios en Lancet hablan incluso de bajarlo un poquito. Lo digo porque el mensaje tiene que ser muy... totalmente de acuerdo contigo, Juan, que no mandemos un mensaje equívoco, que moderar el consumo de alcohol es fundamental. Muy importante. Y en la gestación, 0. Bueno, hemos hecho 2 programas sobre la alimentación y el embarazo y ahí no hay opción, ¿eh? 0. Y en la lactancia 0. Enrique, hemos comentado un poco el tema de la alimentación, de las dietas en estas zonas. ¿Quieres tú puntualizar algo más sobre lo que hemos dicho? En estas zonas primitivas, relativamente, porque provienen de siglos, de los ajasios, de los unzas y del valle de Vilcabamba, coinciden prácticamente en la alimentación. Y coincide también que esa alimentación es muy parecida a la mediterránea. O sea, que es un factor que no tenemos en cuenta
y que yo creo que deberíamos de tener. Por no olvidarlo, y comentando lo que habéis estado comentando del vino, ellos el vino, en las tres, utilizan el vino simplemente en celebraciones y en fiestas. Vale. No es una cosa que utilicen habitualmente la bebida. Sin embargo, hacen algunas bebidas con ajo mezclado y con historias y tal, que no parece que no tiene mucha incidencia. Lo que sí tienen es que la dieta básica son los cereales y las legumbres. A base de maíz, por ejemplo, en el Valle de Vilcabamba, y el trigo en los abjasios, estos que viven ahí. Pero que no lo refinarán. No será integral, no lo refinarán. Sí, lo utilizan en gachas y cosas de este tipo. Otra cosa muy significativa, muchísimas frutas y verduras, muchas. Y además, del tipo de lo que utilizamos aquí, el nabo, la zanahoria, en fin, son cosas que están incluidas en la dieta mediterránea. Muy poquita carne, solo en celebraciones y en fiestas y tal. El pescado ni lo mencionan, no sé, son zonas montañosas más bien, y a una medida, y significativamente, que no tenga que ver con la nutrición, pero significativamente son zonas en que cambian muy poco las temperaturas de la noche al día, mantienen esas diferencias tan abismales que hay ahora mismo de temperaturas aquí. Otra cosa significativa dentro de la alimentación es lo que he dicho antes, que comen, y lo has dicho antes, Juan Antonio, también, que comen muy espaciadamente, dedicándole mucho tiempo, muy relajados, se sientan a la mesa y a comer tranquilamente. Y el agua a sorbitos, y les gusta beber el agua de manantiales, no el agua corriente de grifo y tal. Yo a veces, cuando hablamos de esto de la fruta y las verduras, sabéis que hay una campaña, no una campaña, se dice y es verdad, que se aconseja tomar 5 raciones entre frutas y verduras al día, ¿no? Eso, mirando la cantidad que es, pues las 5 raciones de fruta y verduras sería el equivalente a unos 750 gramos por persona adulta y día, ¿vale? O sea que en una familia de 4 personas adultas habría que comprar entre fruta y verdura a 750 gramos, serían 3 kilos al día para las 4 personas. En una semana serían 21 kilos. Y yo siempre pregunto, a ver, ¿en qué casa de 4 personas adultas entran a la semana 21 kilos entre fruta y verdura? Y estaríamos en mínimo. Y sin embargo a la gente le pregunta y todo el mundo hace dieta mediterránea. Y luego, pero luego se come 1 o 2 raciones de fruta, o sea, bastante menos de la mitad. Pero bueno, conviene siempre repetirlo. Hay una cosa. No, bueno, yo creo que estamos haciendo mucho énfasis en lo que es la dieta saludable, que a mí me parece muy bien, cuanto más veces lo digamos mejor, que cale en la gente, pero creo que tenemos que trasladar también lo que son los que en esta zona llamamos las cosas prohibidas, las carnes y dulces procesados, las bebidas azucaradas, para que la gente también integre eso, ¿no? Lo excluya de su dieta. Sí, y aquí lo que se come es de eso. Vamos a ver, Juan. Sí, me queda una cosa que se ha cortado, que es importante, y que todas las 3 poblaciones hacen dietas hipocalóricas. Más bien, además tienen para ellos es un honor estar delgados, o sea, estar gordos no entra dentro de sí, hay quien dice que si comiéramos un 30%... Son esbeltos, delgados y comen poco. Hay quien dice que si comiéramos un 30% menos, viviríamos un 30% más. Hombre, siempre que fuera cualitativamente también buena. Sí, pero en alguna etapa del desarrollo, cuidado con eso, porque, por ejemplo, en Vilcabamba y demás, yo veo a la población mayor con las estrategias que tenemos ahora mismo en geriatría, yo las veo con falta de músculo. Yo creo que con la base de conocimiento que tenemos ahora mismo, esa restricción calórica en una etapa del desarrollo que puede ser entre los 30 y los 60 años, que puede ser razonable, pero después yo creo que tenemos que mandar el mensaje importante que en las etapas extremas de la vida, sobre todo a partir de los 80 años, la restricción calórica está prohibida. Sí. Las dietas están prohibidas a partir de los 80. Sí. Entonces es muy importante. En las edades extremas, ¿no? Sí, es muy importante eso. Y de hecho yo creo que si comieran un poco más de pescado, de carne en algunas poblaciones longevas, en edades más avanzadas, les vendría de maravilla. Es una cosa pero claro, bueno, en la península de Nicoya viven en las montañas. Sí, pero en la península de Nicoya sí que comen pescado. No, pero tienen ríos. Ellos hacen mucho énfasis en sustituir las proteínas animales por vegetales, ¿no? En las legumbres. Sí, pero yo, por lo que dice Juan Dionisio, por lo menos
claro, es que una cosa son zonas, como vosotros estáis diciendo, los países azules, las zonas azules, que tienen unas características muy eso, pero aquí, por ejemplo, la gente dice que en las proteínas, por ejemplo, a partir de los 65 años hay que tomar casi 1,2 gramos, 1,5 por kilo por kilo de peso y día, o sea que las personas... Es un tema que aquí... Es que aquí no podemos comparar cosas que no son comparables, o sea, está muy bien conocer lo que ellos hacen, pero si nosotros es que hacemos casi todo lo contrario, y si nos quedamos con lo malo de una cosa y de la otra, al final puede ser... Juan Dionisio, ¿qué es eso de la intervención multimodal y del ejercicio físico multicomponente? Brevemente, que ya llevamos más de medio programa. La estrategia de abordar la fragilidad. La intervención multimodal es básicamente emociones, abordar las emociones, el ejercicio físico en las características que estamos comentando y una dieta adecuada, sobre todo en proteínas. Y sabemos que esto está cambiando. Yo recuerdo en las primeras etapas de nuestra formación, 0,8, 1 gramo ya nos parecía que era mucho. Yo he estado corregido por algún colega endocrino tuyo de tu servicio, porque hablábamos de 1,2, 1,5. Me decían, no, 1,5 es un disparate. El otro día un amigo intensivista, 2,5 en estrés, situaciones de estrés que puede ser una fractura de cadera, una neumonía, una sepsis. Eso es una situación de estrés, de gran estrés. Sí, pero la población que estamos en la calle la población que está en la calle, y que tenemos más de 65 años. Yo creo que tiene que estar en torno de 1 a 1,2 gramos por kilo de peso día, sana. Eso sana. Entonces, ejercicio físico, intervención multimodal, que incluye ejercicio físico del que vamos a comentar, que es multicomponente. Ese ejercicio físico multicomponente, le pongamos el nombre que le pongamos, tai chi, pilates, es igual, porque incluye cuatro tipos de ejercicios. Quizás voy a empezar por el que creo que yo es el más importante, músculo, lo que se llama ejercicio de fuerza o contrarresistencia. El segundo tipo es el ejercicio físico aeróbico o de resistencia, que ahí tenemos un pequeño problema de léxico. Sí. Y el tercer tipo es elasticidad y el cuarto, pues equilibrio, que es fundamental para prevenir uno de los problemas de salud pública que tenemos, que son las caídas. Entonces, o sea, que ese es el ejercicio. De andar, llámalo como quieras. A traducirlo, andar 1 hora al día, hacer 5 o 10 minutos de pesas, entendiendo... Bandas elásticas. O bandas elásticas. Vamos a ser amables. Bueno, al decir pesas no me refiero a hacer estiramientos todos los días, bien sea como tai chi o en tu casa, o yoga o en tu casa. Sí. Y algún ejercicio de equilibrio. Que los hay. O sea, eso es lo que se llama multicomponente. Me gusta poner nombres raros. Vamos a ver, Verónica. Los factores psicológicos y la longevidad, ¿cómo influye? La gente depresiva, la gente alegre, la gente que le gusta salir, ¿psicológicamente eso puede influir en la longevidad? Evidentemente, porque para mantener todo esto que estamos diciendo, pues si estamos en el contexto de una depresión o de un bajo ánimo, no vamos a ser capaces de hacerlo, y el sedentarismo es el mayor enemigo que tenemos hoy en día en el mundo moderno, que nos acorta más nuestra propia vida. Y podemos seguir el ejemplo de la isla de Okinawa con el Ikigai, ¿no? el propósito de vida. O sea, ellos tienen que tener un propósito de vida de manera que cada día, ¿no?, que se levantan por la mañana, pues se preguntan a sí mismos, ¿tengo un motivo para levantarme? Es decir, ¿cuál es mi propósito de vida? Entonces ya te levantas con esas ganas y con ese ánimo. Y luego también pues se han visto diferentes factores psicológicos y psicosociales, que muchas veces van también mezclados, que son determinantes a la hora de, sobre todo, de llevar lo que decimos, ¿no?, un estilo de vida saludable que favorezca nuestra longevidad. Muy bien. Juan Antonio, antes hemos dicho que la herencia, ha dicho Verónica, que representa el 25%, 20-25%. Pero la pregunta es, ¿podemos cambiar la herencia? Bueno, podemos modularla, por así decirlo. La genética es algo que está ahora en pleno desarrollo, ¿no? Estamos empezando a conocerla.
los determinantes sociales y los estilos de vida son el 65%. Lo digo para que la población entienda que la genética no, que va, es lo de menos, igual que tener un sistema de salud muy bueno. Sí, pero igual que para la hipertensión o el colesterol es mejor hacer ejercicio, pero la gente prefiere al final dice, sí, pero tú dime qué me tengo que tomar para... Pues de eso va. La genética no la podemos cambiar. Era un tema que antes se estudia, bueno, Juan Dionisio, que es geriatra, pues ahora estudiado más que esto, se decía que estábamos programados, ¿no? Porque había especies, por ejemplo, los salmones que se mueren después de desovar, o los insectos que se mueren después de copular. Parece que la genética condice, estábamos programados a vivir un determinado tiempo. Y eso no es así, está claro que no es así. Entonces nosotros los genes no los podemos cambiar, pero sí que podemos modular la expresión de esos genes, ¿no? Cómo esos genes se expresan en nosotros, que es lo que llamamos la epigenética. ¿Y eso cómo lo modulamos? Con nuestros estilos de vida, cómo vivimos, dónde vivimos. Entonces sí que podemos modular la expresión de esos genes, cómo esos genes se van a manifestar en nosotros. No podemos entrar porque es un tema complejo, pero entonces el mensaje es ese, que nosotros los genes no los cambiamos, pero sí ¿Los modulamos, activamos o los desactivamos? Eso es, o hacemos que vayan por un lado o que vayan por otro, y eso es lo que conocemos como epigenética, ¿no? Y entonces yo creo que eso tenemos que concienciarnos de que sí que podemos hacer algo, sí que podemos modular nuestra genética. ¿Sabes, Juan, que el código postal es más determinante en la longevidad que el código genético? Donde vive y todo. Más que la propia genética. Bueno, y de hecho hay una escala de riesgo, en Inglaterra hay una escala de riesgo, nosotros decíamos que si es Framingham, que si es Corita, bueno, pues hay una escala de riesgo, que uno de los factores que tiene en cuenta es el código postal. Y los determinantes sociales. No es importante. Vive en un sitio, te indica un nivel económico, social, cultural. En Madrid hicieron un estudio muy bonito, estudiaron a gente que se bajaba en una parada de metro de un barrio humilde de Madrid y otra población que se bajaba en un barrio rico de Madrid. Y los siguieron en el tiempo y vieron que la mortalidad de los que se bajaban en esta parada de metro de un barrio más humilde se morían más. ¿Por qué? Por los determinantes sociales, ¿no? Cómo vivimos y dónde vivimos. Bastante más importante que tener un buen hospital a nuestro lado. Y de hecho en estas zonas azules no tienen grandes hospitales, tienen servicios básicos de salud. Tenemos una sección donde sacamos un vídeo de los que hay en nuestro canal de lasaludenttusmanos.ucam.edu y hoy hemos sacado uno sobre el ejercicio de alta intensidad. Pepe, dinos ejemplos de ejercicios de alta intensidad que podamos realizar. Mira, la alta intensidad son ejercicios básicamente que requieren tal desempeño cardiovascular que no podemos mantenerlos en el tiempo. Entonces, en la práctica se realizan de manera interválica, que llamamos, o de series cortas. Entonces, pues hay infinitos ejemplos, posibilidades que tener necesidad. Pero alguna muy fácil es, por ejemplo, series de carrera. Por ejemplo, correr a la máxima intensidad que podamos mantener durante 30 segundos y descansar, que podemos descansar caminando 1 minuto o 1 minuto y medio. Si hacemos esto 5, 6, 7 veces, pues ya estamos echando pues unos 20 minutos de ejercicio de alta intensidad. Vale. Otro ejemplo puede ser hacer series de sentadillas. Una sentadilla que es básicamente con los pies a media distancia, un poco más abiertos que la cadera o algo más, bajar con la cadera lo máximo que podamos al suelo y subir, y la espalda recta y subir. Por ejemplo, hacer series de 30 segundos de sentadillas y 30 segundos de descanso. Si hacemos esos 5, 6, 7, 10 veces, ya estamos haciendo alta intensidad. O por ejemplo, series de lo que llamamos los burpees, que es tirarse al suelo y levantarse. Pues hacer esas series de 1 minuto o 45 segundos de burpee y 1 minuto de descanso son series de ejercicios de alta intensidad. Y hacerlo 8 o 10 veces. Por ejemplo. Y es que en 10 minutos, 15, tenemos ya una sesión que nos ha supuesto un desempeño cardiovascular de verdad mucho mayor que estar trotando media hora. Vale. O sea que lo que decíamos en otro vídeo es un ahorro considerable de tiempo. Vale, también cuesta más, hay que aprender a sufrir. Hay que aprender a subir, claro. y nunca empezar a hacer eso de golpe. Claro, siempre ir con un entrenamiento para que ese corazón no le hagas tú una demanda brusca y te dé un infarto. Exacto. O sea, que es que eso lo quiero dejar muy claro, bueno, lo dejas tú muy claro. Exacto. Para que nadie vea un vídeo de esto y diga, pues ahora yo puedo... No. Hay que ir poco a poco, pero si alguien, por ejemplo, está habituado a hacer bici,
pues puedes hacer un entrenamiento de alta intensidad con bicicleta. En lugar de tirarte 2 horas en la bici por la mañana, pues vamos a hacer series de 1 minuto a máxima velocidad y luego 1 minuto de descanso. Hazlo 10 veces, te va a suponer un desempeño mucho mayor del que crees. Yo es que tengo para el desayuno tengo un ese que pone, disfruta la vida, hazla lenta. Entonces, esto va en contra total del ejercicio. Yo ya estoy en la fase de disfruta de la vida, hazla lenta. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el ejercicio de alta intensidad, pero yo, aunque mi amigo Pepe Avellán lo defienda a ultranza porque es joven y vigoroso, nosotros en el programa que estamos haciendo creo que es más importante lo que hemos dicho, caminar, si es posible, un poquito rápido, hacer estiramiento, un poquito de fuerza y equilibrio. Yo creo que es más, estamos de acuerdo, ¿no?, en esta mesa en eso. Enrique, ¿podemos ir cumpliendo años y no ser nunca viejos? Esta pregunta es complicada. Complicada. Si nos atenemos a lo que decía un poeta, nosotros provenimos de una civilización que es grecorromana, y un poeta romano, los primeros siglos del cristianismo, dijo que cuando nacemos empezamos a morir. Yo quiero ser más positivo hoy día y tenemos que pensar un poco que cuando nacemos empezamos a vivir, no a morir. Claro. Pero cuando nacemos también empezamos a envejecer. Lo que hay que tratar es de llevar un buen envejecimiento. El estudio Baltimore, que vamos a, si nos da tiempo, a ver un poco y tal, quizá nos aclare un poco el concepto este. Muy bien. Juan Dionisio, ¿hay factores de la personalidad que aceleren el envejecimiento? Ese tema es un tema que centra un poco la tarea de nuestro grupo de geriatría en los últimos años, con la incorporación de la profesora Zaleski, que es una psicóloga muy reconocida en Sudamérica, y además su tesis doctoral, la tesis de Verónica, va en esta línea de factores de personalidad protectores y que favorecen el envejecimiento acelerado y, por lo tanto, pues que atrasan o que mejoran la longevidad. Esos factores tienen que ver con ese propósito de empezar la jornada con una intención, con un propósito de vida de los pueblos del archipiélago de Okinawa. Tiene que ver con el narcisismo patológico. Ese narcisismo patológico no es bueno. A partir de los 50 años hay que intentar medir y conseguir modular y moderar ese narcisismo, esa situación en la que yo soy así y nada me va a hacer cambiar, buscar lo que Zaleski habla de identidad flexible, evitar el bastón único, es decir, el bastón único es ni más ni menos que intentar evitar esas relaciones solamente de pareja en la que no hay una extensión hacia pues, el resto de la sociedad, y que es un factor protector clarísimamente de los pueblos longevos. Y también algo que nos hace mucho daño es los prejuicios y la gerontofobia, el ajeísmo nuestro, nosotros mismos, que nos excluimos. Cuando en un momento determinado hay una situación en la que no podemos hacer algo y pensamos, sí, cuando yo era joven, mira lo que era o era capaz de todo. Ni tú eras capaz de todo cuando eras joven, ni lo tenías todo, ni tenías la felicidad, ni ahora no tienes nada. Entonces, hemos aprendido un poco en estas estrategias. Entonces, la idea es, estos factores son factores de riesgo de enfermedad, de una mala salud mental, de un problema de depresión. Entonces, trabajando esos factores de personalidad, porque el tema es que yo detecto esa carencia que tengo, y Zaleski tiene un cuestionario que pasa a los mayores de 60 años y otro a los menores de 60. Tiene una diferenciación y permite determinar cuáles son esos factores de personalidad y recomendar una corrección. Vale, perfecto. Ese es el plan. Muy bien. Verónica, ¿en qué se diferencia la medicina anti-aging de la geriatría y qué puede ofrecer la medicina anti-aging? Pues la medicina anti-aging es más nueva, ¿no?, que la geriatría, aunque bueno, ambas están sobre los 80, ¿no?, como tal. Y la medicina anti-aging, yo creo que ya de por sí solamente el nombre
es un poco estigmatizante, ¿no? Es anti-envejecimiento, o sea, debería ser más bien medicina pro-longevidad. Lo que estábamos hablando, de que socialmente estigmatizamos lo que es esto, ¿no? Se supone que son como dos contrapuntos, pero yo creo que podrían ser complementarias, que son en realidad complementarias. Una es la diferencia entre conseguir un envejecimiento sano y la otra también aparentar que está sano, o sea, aparentar, sobre todo el tema de los cosméticos y todo eso, que no es lo mismo. Entonces, la geriatría per se es una rama de la medicina, ¿vale? Que ya como tal trata las enfermedades que están asociadas a las personas mayores. Y hoy en día, a lo mejor hace 20 o 30 años, pues una persona mayor podía ser de 60 años o 65 y ahora los geriatras que te miran mal, como ves. Vamos, yo te miro mal también. Si no, si ven una persona menor de 80 años, dice, tú todavía no eres paciente mío. O sea, eso significa que vamos ganando en longevidad. Muy bien. Eso ahora se llama management de la longevidad. Gusta mucho más porque eso de anti-aging, los geriatras no hemos entrado a esto. Probablemente nos estemos equivocando. Creo que probablemente nos estemos... Porque claro, estamos dejando el campo pues a todo un tema comercial. Exacto. Y eso no terminamos de hacerlo bien. En vez de plantarnos en un tema de decir, oye, de hecho se ha creado ahora el Colegio de Médicos de Madrid, ha traído a Cordeiro y a todos los popes internacionales de envejecimiento en la sede del Colegio de Médicos de Madrid. Claro, que es donde hay que llevar los temas. Entonces, probablemente los geriatras, en ese purismo y en esa lucha también por plantar la especialidad al mismo nivel que otras especialidades, hemos hecho que este campo, que es un campo, mueve muchísimo dinero. Google y todos los multimillonarios que van al espacio están en este tema. Pero claro, este tema es un tema muy goloso para todos, porque claro, esto es ponerle un poco, tiene una parte comercial enorme. Vamos a ver, Juan Antonio, ¿tú crees que se están haciendo campañas de promoción de hábitos de vida saludable adecuadas en nuestro querido país España? No quiero ser, pero no. Para mí es totalmente insuficiente todo esto, aparte porque las campañas no van solo enfocadas en el tema de la dieta y el ejercicio, que ya hemos hablado suficiente, pero campañas, por ejemplo, que vayan dedicadas... Bueno, aquí primero quiero hacer énfasis que las campañas deben ser siempre comunitarias, no el individuo. Con un individuo podemos conseguir algo, pero eso en poco tiempo tiene poca efectividad. Lo que es muy efectivo es a nivel cambiar los comportamientos comunitarios, ¿no? Pues si uno a los productores de alimentos, a los establecimientos de venta de alimentos, a los restauradores, en los colegios. Entonces yo creo que no se está haciendo campañas comunitarias en los centros de salud. Yo trabajo en atención primaria y en los centros de salud las gerencias tienen totalmente olvidadas las campañas de actividades comunitarias, no salir a la población, dedicarle tiempo a la población. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a tratar enfermedades, pero le estamos tratando muy poquito a prevenir, a hacer estas campañas. Y aquí también hacer énfasis en que no solo la dieta del ejercicio, hay que educar a la gente en el sentido de evitar el estrés, el que tengan un propósito de vida, el que se relacionen entre sí, es decir, todo eso tiene que calar en la población, pero a nivel comunitario, no en un individuo. Si hacemos un individuo no estamos haciendo nada. Entonces yo, desde mi punto de vista, claramente insuficiente el tiempo que le dedicamos. Cuéntanos, Enrique, algo brevemente, porque llevamos ya casi la hora, del estudio Baltimore. Brevemente. El estudio Baltimore, que se inicia en el año 59 en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, coge 700 aproximadamente varones y 300 mujeres aproximadamente y los va estudiando a lo largo de los años, estudio longitudinal. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué ve? Que a partir de cierta edad vamos empezando a perder funciones, y que eso se acelera a los 60 años. ¿Y qué distingue al joven adulto del viejo? La incapacidad. Pero nos descubre también otra cosa que es muy importante, que es que nuestro organismo es más sabio que nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Que tiene un deterioro rápido, o sea, un envejecimiento rápido, tejidos que no son vitales, pero que sí son incapacitantes,
como el tejido epitelial, como todos los tejidos cartilaginoso, óseo y fibroso. Y sin embargo, ¿qué mantiene los tejidos vitales? El cerebro, el tejido muscular y el tejido muscular cardíaco. Y la hipófisis. Por lo tanto, tenemos ahí, ¿y cómo podemos hacer el envejecimiento bien? Evitando la incapacidad. Muy importante eso, y para eso todo lo que estamos diciendo, pero ahí el ejercicio es verdad que juega un papel clave. ¿Se puede alargar la vida máxima, Juan Dionisio? Nada, 10 segundos. Yo creo que hasta ahora no está demostrado, ni siquiera en ratones, en las que la restricción calórica, según palabras de María Blasco, lo que hace es conseguir que la restricción calórica, que un número mayor de ratones lleguen al límite máximo de su vida, 3 años. En el caso de los hombres no se ha demostrado, la restricción calórica sabemos que mejora la salud, pero en humanos no se ha demostrado que alargue la vida. Lo que sí parece es que, lógicamente, haría que más número de personas lleguen al límite biológico, que en los humanos está en los 120, 130 años. De hecho, el grupo de centenarios se ha duplicado en este país en los últimos 10 años. Nunca ha habido tantos centenarios como ahora. Pero hoy por hoy estaríamos lejos de conseguir, aunque bueno, Audrey de Grey, que es un gerontólogo americano, habla de que la persona que viviría 800 años ha nacido ya. Nosotros no creemos que eso sea ahora mismo demasiado real. Yo creo que no, con 120 nos podemos conformar. Pero cuando lees sus trabajos no están mal pensados. Sí, porque el mayor riesgo de enfermedad, ¿cuál es? Ser viejos, cumplir años. Vale, pues entonces, ¿cuál es la estrategia de Grey? Sabemos que hay fármacos senolíticos que abordan la fibrosis pulmonar y la fibrosis renal. Fármacos que llegan y eliminan las células que han llegado al límite Hayflick. Es decir, solucionando enfermedades una por una, podríamos conseguir, yo creo que como máximo de momento llegar a ese límite biológico. Yo no sé, pero lo demás hoy por hoy probablemente sea ciencia ficción. El grupo de María Blasco, precisamente en ratones, intentando, o sea, enfocando el estudio al tema de la oncología, y el efecto secundario maravilloso con el que se encontraron es que no solamente los ratones tratados con terapia génica, activando la telomerasa, ¿no? Sí. Mediante un virus vector. Es que ya me han dicho que estamos fuera de tiempo. Yo he leído el libro de Ser joven a los 120 años, el libro de María Blasco. 140, ¿no? Algo así. 140 años. O morir joven a los 140 años, creo que es. Bueno, es que, claro, nos da esto para seguir hablando, pero ya llevamos más de 1 hora, con lo cual tengo que dar por terminado el programa. Agradeceros, porque creo que ha quedado muy claro que se ha apuntado aquí que lo más importante no son tener buenos hospitales, pero no es lo más, sino que tu hábito de vida es quizás las cosas más importantes, y no es la alimentación, es el ejercicio, el propósito de vida, son las relaciones sociales, es todo lo que también habéis explicado, y a ver si la gente es capaz de coger el mensaje y sobre todo de ponerlo en práctica. Recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, encontraréis información precisamente de hábitos de vida saludables y de prevención de muchas enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.